Bienvenidos a Tecnología y Negocios, un podcast realizado por Connext y las cámaras de comercio de España para difundir la innovación y acercar la tecnología a las empresas españolas. En él nos acompañarán expertos en distintas áreas tecnológicas, empresarios y dirigentes de distintos sectores para divulgar los aspectos clave de la revolución digital en los negocios. Hola a todos y bienvenidos a Tecnología para los Negocios, un podcast desarrollado por Connext en colaboración con las cámaras de comercio de España. Un espacio en el que vamos a hablar de empresa, vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar también de digitalización. Yo soy Marcos García, responsable de negocio de Connext, y hoy estoy con Mario Ibáñez, el gerente de Triplex Ibérica. Hola Mario, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcos. Encantado de estar con vosotros. Mario es el responsable de una empresa que hace un tiempo se planteó el mejorar sus procesos, sobre todo en el área de captación y de ventas, a través de las herramientas que Internet ponía a su disposición. Pero para los que no os conozcan, Mario, cuéntanos un poco a qué se dedica Triplex, qué es lo que hace. A ver, Triplex es una empresa de Castellón. Somos una empresa especializada en la intralogística de las industrias. Es un negocio B2B y nuestros clientes principalmente son empresas cerveceras, naranjeras, empresas de la construcción o empresas logísticas, y nos dedicamos al alquiler o al renting a largo plazo de maquinaria. En este episodio de Tecnología para los Negocios queremos hablar sobre todo de redes sociales, que parece ser un ámbito muy alejado de la intralogística y de la maquinaria, pero en el caso de Triplex, de hecho, no ha sido así. Ha sido casi un aliado, ¿no?, en el desarrollo de vuestro negocio en los últimos años. Cuéntanos, en vuestro caso, ¿cómo visteis esa oportunidad de utilizar las redes sociales dentro de Triplex? A ver, nosotros, sobre todo a partir del COVID, nos dimos cuenta que la estrategia que estábamos llevando de perseguir a los clientes y ser nosotros los que acudíamos a sus instalaciones para ofrecerles nuestros servicios estaba dejando de ser efectivo. Entonces, nos acercamos a Connext viendo un poquito el tema, que estábamos dejando de ver al cliente como algo a lo que había que perseguir, y era algo que el cliente era mucho más experto que nosotros. Los clientes venían a nuestra casa ya con conocimientos, y entendimos que si de alguna forma el cliente en algún sitio podía ver que nosotros éramos la referencia, éramos los expertos y éramos las personas que podíamos acompañarles en ese viaje, podríamos captar esos clientes. Entonces, vimos que a través de LinkedIn, la plataforma especializada en industria, sobre todo en nuestro sector, si ahí nos convertíamos nosotros en referentes, podríamos llegar a esos clientes. Les contamos con vosotros y, claro, la cosa cambia mucho, ¿no? O sea, cuando el cliente se siente como el centro y tú eres un poco el proveedor, ¿no?, de esas noticias o esa especialización, es cuando, digamos, puedes contactar y digitalizar ese contacto, ¿no?, y llevarlo a la mesa. Quisimos invitaros, Mario, porque el caso de Triplex para nosotros es un gran ejemplo de lo que puede hacer una red social como LinkedIn en un apartado concreto de la empresa, como es el área comercial. Permíteme que comparta, al final habéis pasado por la casa y tenemos algunos datos con respecto a lo que supuso el trabajar una metodología social selling en vuestro caso. Aproximadamente supuso un incremento de un 260% en la cantidad de prospectos y un 300% en el incremento de oportunidades comerciales, en el ratio de cierre, perdón, de oportunidades comerciales. ¿Cuáles crees que han sido las claves que a vosotros, personalmente, dentro del sector, que es muy importante tener en cuenta que sois una empresa B2B pura, que trabajáis en un sector muy específico, que además tradicionalmente no ha estado abierto a el incorporar novedades desde el punto de vista del marketing, de la innovación comercial? ¿Cuál crees tú que han sido las claves que os han ayudado a mejorar vuestra productividad? Porque en realidad es un incremento de la productividad. Claro, a ver, nosotros sabíamos, ¿no?, que teníamos que cambiar el enfoque de cómo llegar al cliente
Y, digamos, en vuestra formación, ¿no? No fue simplemente, pues nada, nos ponemos en LinkedIn y la gente ya viene a conocernos. En la formación nos dimos cuenta que ciertas horas, ¿no?, diarias que dedicábamos, pues eso, a ir a polígonos, a llamar puerta a puerta, estábamos perdiendo el tiempo. O la publicidad que estábamos realizando en medios tradicionales sigue siendo efectiva, pero bueno, es una millonésima parte de lo que conseguíamos antes, ¿no? Antes teníamos muy controlado el retorno de la inversión de cada proyecto, de cada publicación en prensa, sabías el retorno o los contactos que podías hacer, pero eso se ha diluido. Entonces sabíamos que teníamos que hacer algo, os vimos en redes, os vimos trabajando para otras empresas con las que trabajábamos nosotros y veíamos esa efectividad, ¿no? De que al convertirte en un profesional, ¿no?, reconocido en una red, es más fácil que la gente acuda a ti, ¿no? La gente está cansada de que, digamos, las marcas les persigan, ¿no? O sea, tú cuando quieres algo vas a buscarlo, buscas al mayor experto en ese producto y sabiendo lo que tú quieres ya lo localizas, ¿no? Entonces, cambiar ese enfoque de perseguir, digamos, a ser nosotros, ¿no? A transformar al cliente en el centro, ¿no?, de toda esa publicidad, toda esa información que queríamos proporcionarle, fue revolucionario, ¿no? El ver que teníamos esa idea, pero que, bueno, que era algo que estaba estudiado, que vosotros controlabais, que nos disteis herramientas para poder llegar a ese cliente, ¿no?, que quiere esa información y que quiere buscarla y tú tienes que proporcionársela, ¿no?, con casos de éxito, con situaciones en las que él se vea de una forma reflejado sin perder el tiempo. Lo que comentas es fundamental porque desde luego muchas veces nos cegamos con la tecnología en sí y al final la tecnología es una herramienta. Lo importante no es qué tecnología utilices o en este caso qué red social, sino la capacidad que tengas de sacarle el mayor partido. En vuestro caso la red desde luego es LinkedIn, pero ¿habéis visto la posibilidad de trabajar con algunas otras redes? ¿Esto estáis planteando como plan de futuro el experimentar con algún otro canal? A ver, nosotros, claro, cuando acudimos a vosotros es porque tenemos una empresa muy concreta, ¿no? Es decir, nosotros Instagram no nos vale para llegar a nuestros clientes, por nuestro tipo de producto y nuestro cliente final, nuestro posicionamiento en Google no es efectivo. Las palabras clave, alquiler, renting, carretilla, maquinaria, no llegan a nuestro cliente final porque no está buscando un producto de alquiler diario o una obra o algo pequeñito, ¿no? Nosotros vamos a cliente final, grande, empresas con proyectos a largo plazo. Entonces, esas empresas no buscan en Google una empresa como la nuestra, ¿no? Entonces, teníamos que posicionarnos en una red donde sí estén esos expertos, esos jefes de compras, esos gerentes, incluso algunos autónomos, ¿no?, más especializados que sí tienen, a los que sí queremos llegar y a los que sí que podemos comunicar nuestra experiencia y nuestro producto. Entonces, claro, era algo tan reducido que veíamos tan complicado que, claro, que ver que en LinkedIn, trabajando de una cierta forma, implementando una forma de trabajo, dándole a los comerciales, ¿no?, esas herramientas para poder comunicar lo que realmente quieres que llegue al cliente, fue revolucionario, ¿no? Y la gente responde, ¿no? Los clientes responden, tienes esos contactos, a lo mejor no es algo que hagas en una semana, nuestros productos, nuestros trabajos siempre son a 6 meses, un año vista los proyectos. Claro, ellos lo van viendo cómo evolucionas y a esa gente sí que la tienes, ¿no? Te hacen preguntas, ¿sabes? Te transformas un poco en su ayudante, ¿no? De que le provees de cierta información técnica muy importante para él y luego cuando tienen que hacer una oferta o necesitan un proveedor, bueno, cuentan contigo. Lógicamente eso no te convierte en el número uno o te van a comprar a ciegas, pero sí entras, ¿no?, en ese tender o en ese contacto y es más fácil pasar de lo digital a lo físico, ¿no?, que es donde realmente nosotros, por el producto que tenemos, podemos ya llegar a una venta o a una fidelización de ese cliente.
Sí, de hecho yo muchas veces pongo el símil al final del compañero en el proceso del asesor, ¿no? Que al final el comercial, por lo menos en una venta industrial, en una venta B2B, tiene que acabar convirtiéndose en un asesor del cliente. Y si no somos capaces de ayudar al cliente, de asesorarlo, de formarlo, pues vamos a fracasar estrepitosamente en la venta, porque al final el cliente industrial tiene una necesidad que tiene que resolver. Y o te conviertes en ese compañero y le ayudas a tomar la decisión, o vamos, estás frito Sí, en el al proceso final de no venta. pierdes. No. Ese es el cambio, ¿no? Ese concepto de poner al cliente en el centro que al final, bueno, en vuestro caso también, el hecho de tener una pandemia de por medio dificultaba el que cojas el coche, te acerques al cliente, te sientes con él y le enseñes y hay que buscar también canales alternativos. Ahora más piensa que la Em, carretilla, ¿no? El mundo de la intralogística siempre ha sido muy de perseguir, ¿no? De ir a casa al cliente, de enseñarle tu producto, de que lo pruebe, de hacer una demo. Y todo eso, claro, de repente se paró, ¿no? O sea, nos oíamos, ¿no? Que la gente de Google hacía videoconferencias. Pero claro, ahora ya es muy habitual en el sector industrial, pues sí. eso, quedar por videoconferencia y sobre todo que es que el cliente cuando te llama te dice, o sea, yo tengo esta necesidad, he visto que en tu web tienes esta máquina, que tiene estas características, que por ejemplo puedes subir una rampa, cosas que antes eras tú, ¿no? El comercial era el experto Mm, y el tema es que muchas veces ellos es eso, están cansados de que les persigan, ¿no? Reciben demasiados inputs de publicidad. Entonces es mejor, ¿no? Cuando el cliente te va a buscar a ti o va a buscar una necesidad, que vea que tú sabes de eso que él necesita, que vea que eres una persona, ¿no? En la que puede confiar con casos en los que él se pueda sentir reflejado y la mejor herramienta ahí es LinkedIn, mm, es trabajar esos clientes, ¿no? De tenerlos controlados de una forma digital, pero cuando ellos te necesitan que te, vamos, y llevarlo a lo personal. Y ahí con Next, digamos, nos ha enseñado el camino, ¿no? Porque muchas empresas dicen, vende más en la web, vende más en lo digital, pero cuando tú tienes que ser un asesor, tienes que darle a un cliente no solo un producto que ahí acaba, ¿no? Tu relación con el cliente, sino que tienes que dar un servicio, un mantenimiento, a lo mejor sus procesos de producción cambian y la máquina que tiene o el sistema automático que trabaja hay que evolucionarlo, es eso, ¿no? Tienes que estar ahí, tienes que seguir ahí. Entonces es distinto, ¿no? O sea, y la digitalización a través de LinkedIn, de vosotros y de todo permite que ese cliente vea que no acaba, ¿no? En la venta, ¿no? A través de Internet, sino que es algo ya personal mm. y de futuro. De hecho, es uno de los objetivos de este podcast de tecnología para los negocios que hacemos con las cámaras de comercio, el mostrar a las empresas que esto no es solo una cuestión de e-commerce y una cuestión de venta B2C, donde monto una tienda online y voy a vender zapatillas o camisetas. Aunque las herramientas no sean las mismas, el proceso de digitalización también afecta prácticamente a todas las empresas y obviamente hay que saber elegir cuál es la que se adapta a tus circunstancias, a tu mercado, a tu cliente, porque también el cliente es el que, como comentabas antes, ¿no? El que marca. En vuestro caso, sabéis que son determinadas cuentas las que os pueden necesitar y que sus responsables están en LinkedIn y es el canal a través del que voy a llegar. Claro, es que nosotros, te ¿Cómo? digo, éramos tan concretos, ¿no? En el tipo de cliente final, Claro. que veíamos esto de la digitalización como algo imposible. Pero claro, Mm, cuando ves que a través de filtros, herramientas, controles, ¿no? Y cosas que se le pueden enseñar a los comerciales, que no es algo en lo que pierdas la vida, ¿no? Que se puede incluso automatizar. Entonces, cuando mm, ves que ese coste, ¿no? Tiene un retorno y no es un retorno que haces una campaña y tienes el retorno de una semana, 15 días, sino que esa inversión queda ahí sí. y al mes puedes tener un contacto y al otro mes puedes tener un cierre y a los 3 meses puedes tener otra persona, ¿no? Porque nunca dejas de estar en contacto con esas personas. Y si vas controlando la información que les proporcionas y es fiable y es buena y no los saturas, esta gente siempre, ¿no? Está como en tu círculo, incluso amigos de esas personas o clientes llegan a ti, ¿no? A través de ese final que es un poco ese boca a boca que antes era de la gente que se conocía o se dedicaba a lo mismo o veía las máquinas tuyas en un cliente cuando iban a verle. Claro, cada vez se ha perdido, ¿no? Cada vez la gente deja de ir a esas visitas y esa referencia, ¿no? Que tenían visual tienes que hacerla a través de un tema digital. Mm.
Justo eso iba a preguntarte, ¿cómo ha sido la transición de pasar de a lo mejor un proceso comercial más pegado a la calle a un proceso comercial más pegado a la pantalla? Ahora, a ver, al principio, sobre todo con la gente más mayor cuesta, ¿no? Porque el demostrarle, ¿no? Que esos contactos o esas personas a las que él que siempre visitaba, ya no le reciben, ¿no? Pero cuando ve que al tenerlas en la aplicación siguen estando ahí, le siguen escribiendo un WhatsApp o hablan a través de LinkedIn. Entonces, cuando ven que eso es real, ¿no? Que esa gente sigue queriendo estar con él o contactando con él, esa persona cambia un poco su negativa, ¿no? A hacerlo. Luego encima puede hacer videoconferencias, puede ir viéndolos, ¿no? Puedes llevar su terreno más antiguo a la modernidad. Y luego incluso la gente que tenemos más mayor, ¿no? En plantilla, pues siempre ha tenido un Facebook o ahora pues tiene un Instagram. Entonces, digamos que se les hace mucho más fácil las aplicaciones y luego cómo trabajar un CRM o pasar esos contactos a ese control, se hace mucho más sencillo. O sea, un CRM de hoy como HubSpot que hemos estado viendo y trabajando con vosotros, lo comparas con CRMs de hace 10 años claro, es mucho más intuitivo, está todo hecho para como si fuese la tablet que solían utilizar o que llevan. Entonces, la transformación digamos, a digital, aparte que ha sido forzada, ¿no? Nosotros, porque el COVID nos ha hecho forzar esas reuniones por videoconferencia, pero es que se ha quedado. Es que es mucho más cómodo, es que puedes teletrabajar, es que puedes llevar un control de los clientes mucho más sencillo, con menos tiempo y con una serie de controles que no son tan repetitivos, son mucho más automatizados. Entonces, el comercial al final ve que junto con la gente de marketing es más sencillo entenderse y se pierde menos tiempo y es más efectivo, ¿no? Porque al final tenías como al de marketing y al de comercial enfrentados y ahora el comercial le puede decir, necesito hacer una campaña en redes. Entonces la persona de marketing, ostras, pero no tienes un caso de éxito con un cliente. Entonces claro, la persona comercial también se ve, ¿no? Como parte del marketing y del futuro de la empresa, defiende mucho mejor ese puesto. Entonces yo creo que ha venido para quedarse, sobre todo por la efectividad y porque la gente se siente muy a gusto al final viendo que sus éxitos son los éxitos de la empresa, ¿no? Sí, es como que de repente las piezas de un puzzle empiezan a encajar y todo empieza a funcionar. Nosotros ese concepto también de alineamiento, ¿no? Que lo ves muchas veces en las empresas, donde marketing hace la guerra por un lado, con una visión quizá más a largo plazo, más de dirección general, más de comunicación y de visión de marca, y ventas hace la guerra por su otro lado, de trinchera, de día a día, de ir cumpliendo objetivos de visitas y de presupuestos, pero es como que están en dos mundos totalmente opuestos. Y al final, cuando empiezan a trabajar de forma conjunta, es cuando todos se dan cuenta, pues eso que estás comentando tú, que el barco va en la misma dirección y todo el mundo está remando en la misma línea. Claro, es que encima es eso, el control se hace mucho más sencillo, ¿no? Entre ellos, las interacciones que tienen, pues claro, empiezas por LinkedIn, pero acabas metiendo las aplicaciones de Google, los calendarios se hacen comunes, al final metes el HubSpot porque entra de una forma natural el CRM y todos saben también lo que está haciendo el otro, no ven que haya gente de la empresa que no trabaje, ¿no? Al final vas viendo que tu trabajo, el de los demás, se pueden solapar, te puedes ayudar. Es como que hay una unión mucho más sencilla, ¿no? Porque la gente no acaba desconfiando tanto del otro, va entendiendo las campañas a medio plazo de marketing, los comerciales en esas campañas que van a salir pueden formar parte, pueden dar su granito de arena, ¿no? Para que esa campaña de LinkedIn que vas a sacar en 3 meses, ellos se vean reflejados y puedan hacer digamos, ayudar y que les ayuden a ellos, ¿no? Porque muchas veces también la gente de marketing no acaba de entender las demandas de la gente de ventas, ¿no? Sí, es fundamental, pues eso, que se entiendan y que trabajen juntos. Pensando en las empresas que pueden estar viendo el podcast y que quieren aprovechar, por ejemplo, el kit digital que hay ahora para pues tener cierto impulso o que han decidido que quieren ponerse en marcha, ¿qué les recomendaríais desde vuestra experiencia? ¿Qué les recomendaría Mario de Triplex a las empresas industriales que decidan
bueno, activarse un poco en el concepto de digitalización y empezar a invertir en su futuro? A ver, yo creo que es un tema que hay que hacer, ¿no? Es un tema que hay que hacer, que hay que ir de la mano de alguien que sepa hacerlo, porque es un proceso muy sencillo siempre y cuando tengas las herramientas y las instrucciones para hacerlo, porque si no se pierde. Te puedes perder, ¿no? En todo este mundo de LinkedIn, de Instagram, de YouTube, de tal. Al final es yo qué quiero, ¿no? O sea, qué empresa soy, a qué clientes voy dirigido, qué quiero vender o qué servicios quiero vender o qué necesito, ¿no? Que me compren. Y a partir de ahí generar una estrategia, ¿no? Una estrategia digital, una estrategia comercial, una estrategia de marketing. Y por muy pequeño que seas, porque en nuestro caso nosotros somos pequeños relativamente, tenemos unos clientes muy demarcados, pero aún así siempre puedes crecer, siempre puedes llegar a más personas. Y lo bueno es que estás alimentando tanto a tus clientes, a tus antiguos clientes y a tus futuros clientes, ¿no? Y luego un tema que para mí ha sido muy importante, ¿no? O algo muy revelador, es que tú en LinkedIn ves el perfil de la empresa más importante del mundo, de lo que sea, y tiene muy pocos seguidores. Pero tú en cambio ves un profesional de esa empresa y tiene 10 veces más seguidores o 100 veces más. Ves un perfil de una empresa industrial, de una marca de coches, ¿no? Súper importante, y no tiene tantos seguidores. Pero en cambio, ves gente que trabaja en esas empresas, que son expertos, que son gente que da charlas, que son gente que motiva, que son gente que te inspira, ¿no? Que tú ves que es una persona de referente del sector y esa persona tiene mucha gente que le sigue. Entonces, cuando tú digitalizas tu empresa, no solo tienes que darle prioridad a tu logo o a tu empresa, sino a tus empleados. Ese experto tuyo en almacenes automáticos, en renting, esa gente va a tener mucho más gente que le siga que tu propia marca, que tu propia empresa. Entonces, ahí hay que alimentarlo, hay que darle herramientas a ese trabajador para que pueda seguir, ¿no? Ofreciendo un producto de calidad, una imagen de gente seria, porque al final es el reflejo de tu empresa, ¿no? Y eso es lo que perdura. Y hay que darle ese enfoque porque la gente no sigue empresas en LinkedIn, sino sigue expertos en LinkedIn y gente que le pueda ayudar o a su trabajo, bien ofreciéndole servicios o a lo mejor simplemente dándole ideas o viendo casos de éxito que pueda aplicar. Entonces es un poco, ¿no? Esa sinergia. Es decir, no hace falta que tú digas yo vendo esto, pero sí, por ejemplo, sé de esto, esta ley que ha salido hoy va a afectar a tu empresa a partir de hoy o a partir de los 3 meses. Dicen, ostras, esta persona sabe, ¿no? de este sector, que yo no puedo estar todo el día pendiente, lo voy a tener y esas publicaciones que ponga voy a ver que son buenas. Si me afectan a mí las voy a leer porque no va a ser un clickbait, no va a ser algo para sacarme el email, no va a ser algo en lo que tenga que perder el tiempo. Entonces, por muy pequeño que seas, si consigues, ¿no? Estar ahí, la gente te va a encontrar, va a querer trabajar contigo y seguramente vas a generar más negocio que el que tenías. Y el tiempo que vas a invertir es muy pequeño y el coste es muy pequeño. Tener un coche de un comercial vale más que todo el sistema de aplicación digital, ¿no? De transformar tu empresa digital, es que es menos que el coste de un coche de un comercial. Entonces, yo creo que merece la pena intentarlo. Y es eso, no te quita más tiempo que el que tú quieras, ¿no? Puedes dedicarle media hora al día o 4 horas, ¿no? Depende también al cliente al que vayas y si quieres trabajar con 13.000 clientes o con 130. Entonces ahí decides tú, ¿no? Pero bueno. A nosotros Me nos voy ha a ido apuntar muy... la frase. Me voy a apuntar la frase, Mario, la de por menos de lo que te cuesta el coche de un comercial. Claro, claro. Al final vas viendo... Es que se trata de eso, al final, de comparar costes y retornos. O sea, al final, cuando tenemos una empresa, tenemos que medir perfectamente eso. O sea, dónde invierto y qué es lo que va a generar un mejor retorno para mi compañía. De eso va también lo que queremos contar en este podcast. Muchas gracias, Mario, por tu experiencia, por tus conocimientos, por la frase. Ya sabéis también todo aquel que necesite un partner o alguien que le ayude a la hora de decidir qué carretilla tiene que alquilar, qué carretilla tiene que comprar, cómo mejorar la intralogística de la empresa. Tenéis a Triplex ahí, ya sabéis que los podéis contactar por LinkedIn, están deseosos de ayudar y saben mucho de su negocio.
Lo dicho, Mario, muchas gracias. Y hablamos nosotros pronto. Estamos encantados con vosotros. Sabes que somos buenos prescriptores vuestros. A los de la competencia no se lo recomendamos, pero bueno, al resto sí. Y nada, esperamos que os vayan muy bien las cosas y que nos sigamos viendo, que sabes que tenemos mucha confianza en vosotros. Muchas gracias, Mario. Un placer, Marcos. Buen día, hasta luego. Hasta luego, chao. Lo dejamos aquí en esta edición del podcast Tecnología y Negocios, donde hemos hablado de redes sociales. Recordad las palabras de Mario Ibáñez de Triplex. Al final, las redes sociales son herramientas que nos van a ayudar en función de nuestros objetivos, en función de nuestro sector y en función de nuestra empresa. Simplemente es una cuestión de entender muy bien qué es lo que queremos conseguir y buscar buenos compañeros de viaje para ponerlo en marcha. Lo dicho, lo dejamos aquí y volvemos muy pronto en otro podcast de tecnología y negocios que desarrollamos en Connext en colaboración con las cámaras de comercio. Hasta la próxima.